Mi madre planeó robarme la casa que compré con mi propio dinero. Ella creía que la corte se la daría, pero no vio lo que yo había planeado años atrás. Tuve la suerte de comprar una pequeña casa para empezar durante la crisis del mercado inmobiliario. La conseguí por mi cuenta, sin ayuda ni CEO firmante, solo yo trabajando duro y ahorrando. No era nada lujoso, 2 dormitorios, un baño y un pequeño patio, pero era mía. Viví allí casi una década, ascendiendo profesionalmente y concentrándome en ahorrar para algo más grande en el futuro. Luego, avanzando rápidamente, conocí a mi ahora esposo, y finalmente decidimos que era hora de mejorar. Juntamos nuestro dinero, conseguimos un lugar agradable con más espacio, y conservé la casa antigua como un activo extra. Pensé que quizás la alquilaríamos en algún momento, o simplemente la conservaríamos como respaldo. No era nada serio, pero era una opción. Aquí es donde entran mis padres. Han tenido una situación económica difícil, por decirlo suavemente. Hace un par de años, perdieron su propia casa por ejecución hipotecaria, lo cual siempre estuvo como una espada de Damocles sobre sus cabezas. Ni siquiera puedo contar cuántas veces se han mudado desde que era niña porque estaban alquilando lugares que no podían pagar o lidiando con propietarios que terminaron desalojándolos. Después de la ejecución hipotecaria, vivían en un pequeño alquiler e insinuaban con bastante insistencia que estaban cansados de estar de aquí para allá. Fue entonces cuando empezaron a mirar mi casita, diciendo que era perfecta para ellos, pequeña, fácil de mantener, nada que les rompiera la espalda. También están jubilados, lo que no ayuda a la situación. La salud de mi padre no es buena, y finalmente colgó sus botas de trabajo después de 36 años de un trabajo físicamente exigente. Mi madre. Bueno, ella nunca ha trabajado, así que apenas sobreviven con su jubilación, apenas cubriendo sus necesidades básicas. Al principio, querían vivir allí sin pagar renta. Sí, lo leyeron bien. Detuve eso rápidamente. Es decir, vamos, no soy una organización benéfica, e incluso si son familiares, no iba a dejar que se instalaran ilegalmente en una casa por la que trabajé duro para poseer. Así que les sugerí un trato justo, muy por debajo del alquiler de mercado, solo para cubrir lo básico. Entonces, de la nada, recibieron una herencia. Tampoco era una pequeña suma, fácilmente 6 cifras. Mi madre me llamó toda emocionada, hablando de cómo finalmente habían tenido un respiro e iban a pagar mi casa. Le recordé que no era realmente pagarla porque la casa ya estaba pagada, pero bueno. Seguí la corriente para que se sintieran bien ayudándome. Acordamos un arreglo en el que utilizaron parte de la herencia para prepagar su alquiler, lo que básicamente cubría algunos años por adelantado. Dejé muy claro que esto era alquiler, no algún tipo de acuerdo de compra o que ellos estaban adquiriendo la propiedad, solo eran inquilinos. Así que elaboramos un contrato de arrendamiento. Detallé todo por escrito para mantener las cosas claras. Este contrato no era solo un acuerdo de apretón de manos, estaba escrito, notariado, todo hecho según las reglas. Eran inquilinos, simple y llanamente, y todo lo que necesitaban hacer era pagar los impuestos y el seguro del lugar, lo que ascendía a unos $350 al mes. Acordamos esto para simplificar las cosas y que no se preocuparan por un pago mensual grande. Pero tan pronto como se firmó el contrato de arrendamiento, fue como si a mi madre se le metiera en la cabeza que este acuerdo significaba que de alguna manera eran dueños del lugar. Empezó a actuar como si fuera su hogar para siempre, diciéndome cómo iba a empezar a decorarlo, plantar jardines y hacer pequeñas mejoras. Bueno, ¿qué más da? No es gran cosa, ¿verdad? Lo dejé pasar, pensando que eran cosas inofensivas. Mirando hacia atrás, ese probablemente fue mi primer error. Avancemos unos años. No estoy ganando ni un centavo con este lugar. Están pagando cacahuates para vivir allí, y honestamente, podría estar ganando mucho más si se lo alquilara a otra persona. Pero bueno, son familiares, así que ¿qué más da? Luego, un día, tuve que informarles sobre un pequeño aumento en el alquiler. Estoy hablando de tres malditos dólares. El seguro subió un poquito, así que pensé que solo les haría saber que el alquiler se ajustaría para cubrirlo. Era menos del costo de un café. La llamé y le dije, oye, solo quería avisarte que el seguro subió, así que el alquiler va a subir $3. No es mucho, solo algo pequeño. Les juro que se enfureció como si se lo hubiera subido en $300.
Estaba gritando, diciendo que los estaba explotando, llamándome codiciosa, actuando como si fuera una dueña avariciosa. Ella mencionó cosas como, pagamos la hipoteca, merecemos vivir aquí sin ningún aumento. Lanzó todas estas acusaciones salvajes de la nada. Estaba conmocionada. Le recordé de nuevo que no habían pagado mi hipoteca, habían pagado una cantidad por adelantado como alquiler, simple y llanamente. Pero estaba tan metida en sus delirios que realmente pensó que tenía algún derecho sobre el lugar. Incluso dijo, Dios mío, no puedo creer que le harías esto a tus propios padres, en serio. Luego me golpeó con lo peor, empezó a amenazarme con llevarme a los tribunales, diciendo que un juez se pondría de su lado porque habían invertido tanto en la casa. Estaba hablando de todas esas pequeñas cosas que había hecho, plantar flores, repintar el buzón, poner un nuevo jardín, cosas que eran solo cosas cosméticas que ella quería, no cosas que añadieran valor a la casa. Estaba actuando como si eso significara que tenía derecho a ella. En este punto, solo estaba en shock. Quiero decir, teníamos un contrato de arrendamiento notariado, yo soy la única en la escritura, no hay ninguna área gris aquí, ninguna laguna legal por la que pueda saltar, todo está en blanco y negro. Pero ella estaba convencida de que tenía un caso enorme contra mí. Me estaba llamando de todos los nombres posibles, diciendo lo ingrata que era, como me estaba aprovechando de ella y de papá. Mi padre, mientras tanto, estaba allí parado, callado como un ratón, sin decir una palabra para apoyarme, lo cual, honestamente, era bastante normal para él. Esa llamada fue mi momento de despertar. Me di cuenta de lo lejos que había llegado con todo esto. Se había convencido de que esta era su casa, su derecho, su recompensa, o lo que sea, por poner algunas flores y pintar algunas paredes. Ya no se trataba de $3, se trataba del control. En su mente, este era su hogar ahora, y yo era solo la niña que casualmente lo poseía en el papel. Mirando hacia atrás, quizás debería haberlo visto venir, hubo señales de alerta todo el tiempo, pero supongo que simplemente no quería creer que mi propia madre intentaría hacer algo así. Quiero decir, ¿quién hace eso? Después de esa última discusión con mi madre por el aumento de alquiler de $3, las cosas siguieron empeorando. Pensé que se calmaría después de unos días, quizás se daría cuenta de lo ridícula que estaba siendo. $3. Pero no, solo se estaba poniendo más nerviosa. Me llamaba, me enviaba mensajes de texto, lanzando todas estas demandas. Cada mensaje era una mezcla de culpa y enojo, cada uno más exagerado que el anterior, cosas como, y después de todo lo que hemos hecho por ti, o peor, somos la razón por la que tú siquiera posees esa casa. Luego soltó el clásico, y estás intentando dejar a tus propios padres en la calle. Sí, esa es la jugada favorita de mi madre cuando está perdiendo una discusión, juega la carta del mártir con toda su fuerza, actuando como si yo fuera Scrooge y ella Tiny Tim, rogando por sobras. Ignoré la mayoría de eso, pensando que solo estaba desahogándose. Pero entonces mi padre intervino en el lío. Normalmente es el más tranquilo, simplemente sigue lo que ella dice, pero ahora me estaba llamando, diciendo cosas como, tu madre está estresada, tal vez deberías escucharla, y, ella siente que te estás aprovechando de nosotros. En este punto, estaba más que molesta, así que le dije directamente, si ella piensa que hay algún gran problema aquí, puede hablarlo con un abogado. Honestamente, esperaba que ese fuera el fin, que mencionar un abogado les haría darse cuenta de lo inútil que era todo esto. Pero no, en cambio, mi madre lo tomó como un desafío. Lo siguiente que supe, me estaba diciendo que estaba considerando opciones legales por un aumento de alquiler de $3. Vamos. Pero aquí es donde las cosas empezaron a salirse de control. Exigió ver las cuentas, quería un desglose completo de cada cargo que les estaban imponiendo. Aparentemente, ella pensó que estaba inventando números para sacarles dinero extra. Mi padre, que se supone que es el razonable, la apoyó, diciendo algo como, solo queremos transparencia. Actuaban como si yo estuviera dirigiendo una operación fraudulenta desde esta pequeña casa. Así que bien, envié copias de los impuestos y el seguro, mostrándoles exactamente lo que estaba pasando, nada oculto, nada extraño, solo los cargos regulares. Pero aparentemente, ni siquiera eso fue suficiente. Mi madre tenía ahora todas estas teorías, estaba convencida de que estaba ocultando algo, que había algo más en el aumento de $3.
Empezó a criticar cada línea, actuando como si fuera una especie de auditora fiscal. Recibía mensajes a todas horas, preguntas aleatorias sobre las tasas de impuestos a la propiedad, por qué había subido el seguro y si había considerado otros proveedores, todo esto por $3 malditos. Era como si hubiera olvidado que yo era su hija y no una dueña a la que estaba tratando de derribar. Finalmente, después de unos días de sus constantes preguntas, me enojé. Le dije directamente que no estaba ganando dinero con este trato, que estaban viviendo allí por una fracción de lo que podría cobrar a otra persona. Luego la golpeé con la verdad: si no te gusta la situación, puedes irte. Sé que suena duro, pero estaba harta de ser amable. Actuaban con derecho, tratándome como a una enemiga de negocios, cuando en realidad me estaba esforzando al máximo para ayudarlas. Bueno, ahí es cuando las cosas dieron un giro. Mi madre pasó de acusarme a amenazarme. Ella dijo: si quieres tratarnos como inquilinos, está bien, pero no esperes que nos sentemos y no hagamos nada. Le mostraremos a un juez todo lo que hemos hecho por esa casa. Estaba hablando del jardín que plantó, el nuevo buzón que puso y algunas cosas cosméticas que había hecho a lo largo de los años. En su mente, estas pequeñas reparaciones eran motivos para reclamar la propiedad o algo así. Ahora aquí es donde mi paciencia finalmente se rompió. Le recordé, con la mayor calma posible, que habían firmado un contrato de arrendamiento y que ese contrato los convertía en inquilinos. Yo soy la única en la escritura, y legalmente no tienen ningún derecho a la casa. Pero ella no lo aceptó. Empezó a decir cosas como: una vez que hayamos vivido aquí durante años, esta es nuestra casa, y no nos vas a echar. Incluso dijo que estaba dispuesta a ir a la corte para luchar por sus derechos. No podía creer lo que estaba escuchando: mi propia madre básicamente me estaba amenazando con llevarme a la corte por una casa que estaba alquilando por centavos. Le dije: mira, si realmente crees que tienes un caso, adelante, te estaré esperando. Honestamente, estaba harta. Realmente no pensé que lo haría. Quiero decir, ¿quién le hace eso a su propio hijo? Pero entonces mi padre intervino, tratando de hacer de pacificador. Dijo algo como: tal vez podamos sentarnos y hablar de esto, encontrar un compromiso. Esta es la cuestión: normalmente estaría de acuerdo con eso, estaría feliz de hablarlo para intentar arreglar las cosas. Pero en este punto, me habían empujado demasiado lejos. Me estaban tratando como si fuera una villana cuando todo lo que hice fue pedir un pequeño ajuste en el alquiler. Así que le dije: no hay ningún compromiso aquí, o pagas los $3 o te mudas, tan simple como eso. Después de esa llamada, pensé que quizás había terminado, quizás finalmente se darían cuenta de lo ridículas que estaban siendo. Pero no, al día siguiente recibí este largo mensaje de mi madre. Era básicamente su argumento final, enumerando cada cosa que habían hecho para hacer la casa habitable. Estaba hablando de cómo habían arreglado el techo del cobertizo, que era un trabajo de reparación menor en el mejor de los casos, cómo habían plantado flores en el jardín e incluso cómo habían reemplazado una manguera que tenía una pequeña fuga. Estaba actuando como si estas pequeñas tareas le dieran derecho a la propiedad parcial del lugar. En este punto, estaba sentada allí leyendo esta lista, y simplemente empecé a reírme. Era como si estuviera escribiendo una lista de tareas domésticas como si fuera un pago inicial. Estaba genuinamente convencida de que arreglar una manguera con fugas de alguna manera le daba una participación en la propiedad. Era irreal. Pero luego llegué al final de su mensaje, y fue lo peor: dijo: si no reconoces todo lo que hemos hecho, nos veremos obligados a tomar medidas legales. No estaba pidiendo, estaba amenazando, diciendo directamente que iban a ir a la corte. Estaba impresionada: ella realmente estaba dispuesta a arrastrarme por todo esto por un insignificante aumento de alquiler. Sé que algunas personas podrían decir: ¿por qué no simplemente dejarlo? Son solo $3. Pero ya no se trata del dinero, se trata del hecho de que ella está actuando como si la casa fuera suya cuando no lo es. Tengo un contrato de arrendamiento firmado y notariado y todo, y solo son inquilinos. Pero mi madre tiene en su cabeza que tiene derecho a mucho más de lo que es justo, y mi padre está demasiado dominado para decirle lo contrario. Así que decidí que había terminado de ser amable. Le envié un simple mensaje: o estás dispuesta a pagar el alquiler como se acordó, o puedes irte. Sin disculpas, sin compromisos. Habían hecho esto mucho más complicado de lo necesario, y yo ya no me iba a doblegar.
El silencio después de eso fue ensordecedor, sin textos, sin llamadas, nada. Por un momento, realmente pensé que se habían retractado, quizás finalmente aceptaron que no iba a ceder. Pero conociendo a mi madre, sabía que solo se estaba reagrupando, pensando en su próximo movimiento. En el fondo, tenía la sensación de que esto no había terminado, ni mucho menos. Después de mi último mensaje, las cosas se quedaron en silencio absoluto. Cuando digo silencio, quiero decir un silencio inquietante, ni llamadas, ni mensajes de texto enojados de mi madre, nada. Al principio, pensé que tal vez finalmente habían dado un paso atrás y se habían dado cuenta de lo loco que era todo esto. Pero a medida que pasaban los días, esa sensación visceral apareció. Conocía mejor a mi madre que eso, el silencio en su mundo era solo una acumulación, ella estaba tramando algo. Efectivamente, unos días después, recibí una llamada de mi padre. Por lo general, él es el tranquilo, la voz de la razón que intenta mantener la paz, pero esta vez estaba nervioso. No tardó mucho en decir por qué llamaba, quería una reunión. Dijo algo como, reunámonos y tengamos una conversación madura sobre todo esto cara a cara. Por la forma en que hablaba, sonaba menos a una solicitud y más a una demanda. Honestamente, ya estaba harta de los dos, pero sonaba desesperado, y contra mi mejor juicio, acepté reunirme. Pensé, ¿cuál es el daño? Tal vez si me vieran en persona, finalmente podría hacerles entender que todo esto era solo un delirio. Así que acordamos una hora para encontrarnos en un restaurante local. Entré, e inmediatamente vi a mis padres sentados en una cabina. Mi madre estaba sentada allí con los brazos cruzados, con aspecto de estar preparada para arremeter contra mí, y mi padre estaba mirando el menú como si esperara que de alguna manera lo mantuviera fuera de lo que se venía. Me senté, dije un rápido hola, y antes de que siquiera me acomodara, mi madre empezó a hablarme. Dijo algo como, no puedo creer que estés haciendo tanto alboroto por esto, y así es como tratas a las personas que te criaron. La dejé despotricar un poco, sin decir mucho, simplemente dejándola hablar. Lo estaba exagerando mucho, hablando de cómo habían hecho todo por mí y cómo esta casa se suponía que debía ser su lugar seguro, especialmente ahora que eran mayores. Tenía un tono dramático, como si estuviera dando una especie de discurso emocional, y yo solo estaba sentada allí tratando de no poner los ojos en blanco. Cuando finalmente se detuvo para respirar, la miré y simplemente dije, mamá, esta no es tu casa. Firmaste un contrato de arrendamiento, estás alquilando. No soy tu dueña porque quiero exprimirte, soy tu dueña porque es la única manera de mantener las cosas justas. Su cara se puso roja, y mi padre, que había estado callado hasta ahora, intervino. Dijo algo como, bueno, ¿no puedes entender cómo se siente? Es una pequeña cantidad, y ella siente que estamos siendo tratados como extraños. Lo entendí. Estaba tratando de suavizar las cosas, pero simplemente sentía que la estaba apoyando más. Me volví hacia él y le dije, mira, papá, ustedes aceptaron esta situación, ambos lo hicieron. Esto no se trata de sentimientos, es un acuerdo legal. Sin embargo, mi madre no lo aceptó. Cambió de táctica, comenzó a sacar todo ese viejo equipaje de cuando era más joven, cosas que ni siquiera me di cuenta de que todavía estaban en su cabeza. Decía cosas como, ¿recuerdas todas esas veces que te cuidamos, que renunciamos a cosas por ti? ¿Cómo puedes olvidar todo lo que sacrificamos? Era como si estuviera tratando de hacerme sentir culpable para que renunciara a mi propia casa. Y seré honesta, me tocó un nervio. No es que no aprecie lo que hicieron, pero esto era algo diferente. Le dije, con la mayor calma posible, no voy a olvidar lo que hiciste por mí, pero eso no significa que puedas tratarme como si te debiera mi casa. Estás pagando casi nada de alquiler, podría haber alquilado este lugar por 3 o 4 veces más. Esto no se trata del dinero, se trata del principio. Ahí fue cuando volvió a enfurecerse. Empezó a acusarme de ser codiciosa, diciéndome que era avariciosa y que solo me preocupaba por mí misma. Era como si tuviera un guión en su cabeza, y sin importar lo que dijera, ella se apegaba a él. Incluso dijo algo como, oh, si tienes suerte, no estamos pidiendo más, considerando todo el trabajo que hemos hecho. Casi me río. ¿Trabajo, el jardín que plantó, las pequeñas reparaciones? Esto era algo que ellos querían, no algo que añadiera ningún valor real a la casa. Le dije, mamá,
nada de eso cambia el hecho de que yo soy la que compró esta casa, yo soy la que la pagó, y yo soy la que está en la escritura. Luego mi padre intervino de nuevo, pero esta vez tenía un tono en su voz que nunca antes había escuchado. Dijo, bueno, tal vez si estás tan obsesionada con el aspecto legal, deberíamos ver esto de otra manera. Tal vez deberíamos conseguir que alguien evalúe lo que hemos invertido en el lugar. Lo miré, atónita. Mi propio padre estaba sugiriendo que podían obtener algún tipo de reembolso por cosas cosméticas menores que ellos querían en primer lugar. Ahí fue cuando me di cuenta de lo profundo que estaban en todo este delirio. Realmente creían que tenían algún tipo de propiedad aquí, que tenían derecho a algo más solo porque habían estado viviendo allí. Me recosté, respiré hondo, tratando de mantener la calma. Los miré a ambos a los ojos y dije, estás en el contrato de arrendamiento, son inquilinos, no hay nada más que esto. Mi padre murmuró algo sobre justicia, y mi madre, por supuesto, volvió a acusarme de tratar de aprovecharme de ellos. Era como hablar con una pared de ladrillos. Finalmente, simplemente les dije, si están realmente tan infelices, entonces muévanse. No están atascados aquí, no tienen que pagarme renta si no quieren vivir en la casa, pero no pueden quedarse allí y actuar como si fueran los dueños del lugar. ¿Así no funciona esto? Ambos se quedaron callados. Mi padre estaba mirando la mesa, y mi madre solo me miró con enojo, pura ira en sus ojos. No estaba acostumbrada a que le dijeran que no, especialmente yo. Cuando era niña, siempre traté de facilitarles las cosas, seguí lo que querían, solo para evitar conflictos. Pero esto era demasiado. Nos sentamos allí en silencio durante unos minutos, la tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Podía decir que no esperaban que me mantuviera firme, se suponía que debía ceder y dejar que hicieran lo que quisieran. Pero yo había terminado con eso. Esta era mi casa, mi propiedad, y ellas no podían pisotearme solo porque eran mis padres. Finalmente, mi padre levantó la vista y dijo, así que lo pensaremos. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que me estaban haciendo pasar, solo una vaga promesa de pensarlo. Asentí con la cabeza y dije, bien. Luego me levanté, tiré un par de dólares sobre la mesa por mi café y salí sin decir una palabra más. Al salir, sentí una extraña mezcla de frustración y alivio, frustrada de que hubiera llegado a esto, pero aliviada de que, por una vez, no cedí, no dejé que me hicieran sentir culpable o que les debía más de lo que ya les había dado. En el fondo de mi mente, sin embargo, sabía que esto no había terminado, ni mucho menos. Mi madre no deja ir las cosas fácilmente, y por la forma en que me miró, pude decir que ya estaba planeando su próximo movimiento. Pero por ahora, al menos, dejé en claro mi posición. Así que después de esa intensa reunión con mis padres, pensé que tal vez, solo tal vez, las cosas se calmarían un poco. Quiero decir, les expliqué todo con claridad, dejé claro que esta no era su casa, eran inquilinos, y punto. Realmente pensé que darían un paso atrás, lo procesarían y entrarían en razón. Ilusorio, supongo. El silencio duró quizás una semana, luego de la nada, mi teléfono se iluminó con una llamada de mi madre. Me preparé mientras descolgaba, esperando otra ronda de los mismos argumentos, pero esta vez sonaba diferente. Su voz estaba tranquila, casi demasiado tranquila, y me pidió que fuera a la casa a repasar algunas cosas. No sé por qué, pero ese tono extraño en su voz me hizo sentir incómodo, como si estuviera planeando algo. Pero decidí ir, pensando que tal vez podríamos resolver las cosas de una vez por todas. Cuando llegué a la casa, mi padre estaba sentado en los escalones de la entrada. Parecía nervioso, lo cual no es normal en él. Apenas me saludó cuando subí, solo asintió con la cabeza y me hizo un gesto para que entrara. Fue entonces cuando vi a mi madre parada en la sala de estar con una pila de papeles. Ya estaba nervioso, y tan pronto como vi esa pila, supe que lo que se venía no iba a ser bueno. Comenzó con un discurso ensayado, diciendo que entendía que la casa era mía sobre el papel, pero insistió en que habían invertido tanto en ella a lo largo de los años que también deberían tener algunos derechos. Luego me deslizó la pila de papeles, diciendo, aquí están los presupuestos de todo lo que hemos hecho para que este lugar sea habitable. Miré la página superior, y era un desglose de los costos que ella afirmaba que habían invertido en la casa. Había cosas como mejoras de jardinería,
también conocido como el jardín que plantó para su propio disfrute, y reparaciones de cobertizo, unos pocos clavos y tejas en el techo del cobertizo, y mantenimiento general, también conocido como el mantenimiento regular de la casa que cualquier inquilino haría. Actuaba como si cada dólar que gastara en una bolsa de tierra o una lata de pintura fuera una especie de participación en la propiedad de la casa. Ni siquiera pude procesarlo por un segundo, era como si estuviera tratando de construir un caso de que habían invertido tanto en este lugar que merecían la propiedad. Hojeé las páginas, y cada partida era más ridícula que la anterior. Estoy hablando de cosas como instalación de un nuevo buzón y manguera de jardín reemplazada. Era como si estuviera intentando sumar cada cosa menor que alguna vez había comprado para la casa como si eso fuera prueba de que era suya. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y pregunté, «Mamá, ¿qué es exactamente lo que intentas hacer aquí?» Ella me miró con seriedad y dijo, «Solo nos aseguramos de que sepas el valor de todo lo que hemos hecho aquí, en caso de que esto llegue a los tribunales». Casi me río. Estaba allí parado sosteniendo esta pila de papeles llenos de mejoras en el hogar al azar, y ella estaba hablando de ir a la corte por eso. Era como si hubiera olvidado todo sobre el contrato de arrendamiento, la escritura, todo. Intenté decirle de nuevo, «Mamá, firmó un contrato de arrendamiento, son inquilinos. Todas estas cosas que está enumerando aquí, ninguna le da ningún derecho legal sobre la casa». Pero ella ya estaba empecinada. Decía cosas como, «Cualquier juez vería todo el trabajo que hemos hecho y se daría cuenta de que esto no es solo un alquiler». Estaba hablando como si fuera una experta legal, diciendo que había hecho su investigación y que tenía todo el derecho de hacer estas afirmaciones. Mi padre simplemente estaba sentado allí, sin decir una palabra, lo que me decía que estaba totalmente de acuerdo con ella o que simplemente no tenía las agallas para decirle que estaba loca. Finalmente, lo dejé claro. Le dije, «Mamá, nada de esto va a cambiar el hecho de que la casa es mía. A un tribunal no le importará un jardín o un buzón, es mi propiedad». Pero ella no cedió. Dijo algo como, «Bueno, tal vez un juez vería las cosas de manera diferente, tal vez estarían de acuerdo en que merecemos una compensación por todo lo que hemos hecho aquí». Ahora me di cuenta de que no solo buscaba la propiedad, estaba buscando dinero. Esperaba que al usar términos como compensación y valor, pudiera hacerme sentir culpable para que le pagara o algo así. Fue salvaje. La misma madre que una vez me dijo que no esperara ni un centavo de ellos, que me hizo pagar el alquiler tan pronto como conseguí un trabajo, ahora estaba aquí actuando como si le debiera algo. Puse la pila de papeles sobre la mesa y le dije, «Mamá, no te voy a dar ninguna compensación por hacer cosas normales de inquilinos. Aceptaste el contrato de arrendamiento, y ese es el trato». Estaba furiosa, pero podía ver que finalmente se estaba dando cuenta de que no iba a retroceder. Fue entonces cuando cambió de marcha de nuevo y me dijo, «Bueno, si así es como te sientes, entonces tal vez deberíamos dejar de pagar el alquiler por completo». Estaba sorprendido. Le dije, «Te das cuenta de que si no pagas el alquiler, puedo desalojarte, ¿verdad?» Pero ella actuaba como si eso fuera exactamente lo que quería. Ella decía, «Adelante, intenta desalojarnos, le diremos a la corte todo lo que hemos hecho por este lugar, y verán que tenemos derecho a quedarnos». En este punto, sentí que estaba hablando con una extraña. Mi propia madre prácticamente me estaba desafiando a echarla, como si eso la hiciera parecer la víctima y a mí el villano. Era como si estuviera jugando un juego retorcido de gallina, tratando de ver si yo pestañeaba primero. Miré a mi padre, esperando que interviniera y trajera algo de cordura a la conversación, pero solo se encogió de hombros, con un aspecto casi de disculpa, y murmuró algo como, «Tu madre ha pasado por mucho, solo piénsalo». ¿Pensar en qué? ¿Ceder a sus demandas? ¿Actuar como si le debiera algo por ser mi inquilina? De ninguna manera. Así que lo dejé claro una vez más. Les dije, si quieren quedarse aquí, se atengan al contrato de arrendamiento, pagan el alquiler, cubren los impuestos y el seguro, y eso es todo. Si no quieren pagar, tendrán que mudarse. El rostro de mi madre pasó de la ira a algo parecido a la tristeza, como si no pudiera creer que su propio hijo se le estuviera enfrentando así. Pero, honestamente, ya estaba harto de hacerme el loco para hacerla feliz, ya estaba harto de dejar que me hiciera sentir culpable para darle lo que quisiera. Se lo dije a ambos. Les dije que tendrían hasta fin de mes para decidir, o pagan lo que acordamos o se mudan. Luego me di la vuelta y salí,
sin esperar siquiera una respuesta. Cuando subí a mi auto, sentí que una carga se quitaba de mis hombros. Ya estaba harto de que me manipulara, harto de que actuara como si esta fuera su casa. Pero al mismo tiempo, sabía que esto no era el final, en todo caso, solo empeoré las cosas. Mi madre es el tipo de persona que no toma el no a la ligera, y por la forma en que me miró, sabía que no iba a dejar que esto pasara. Así que sí, me estaba preparando para lo que se avecinaba, porque conociéndola, iba a ser una pelea. Pero por una vez, me sentí listo para manejarlo. Ella podría pensar que tenía la ventaja, pero yo tenía la ley de mi lado, y no iba a retroceder. Después de esa última confrontación, no escuché ni una sola palabra de mis padres durante un par de semanas. Honestamente, el silencio se sintió casi pacífico. Quiero decir, sí, una parte de mí sabía que esta era la calma antes de la tormenta, pero necesitaba el descanso, necesitaba un espacio para pensar en todo lo que había sucedido, para recordarme a mí mismo que mantenerme firme no era ser cruel, solo estaba haciendo lo que era justo, lo que era correcto. Pero, por supuesto, la paz no dura mucho en mi familia. De la nada, mi madre me llamó. Esta vez, no hubo gritos, ni acusaciones de inmediato. Sonaba casi educada. Me dijo que quería dejar esto atrás, que había estado pensando en ello y solo quería un compromiso. Debería haberlo sabido mejor, pero por alguna razón, le creí. Supongo que solo quería que las cosas volvieran a la normalidad, tener algo de paz. Entonces, contra mi mejor juicio, acepté reunirme con ella en la casa una última vez. Cuando llegué, ella estaba esperando en el porche con mi padre. El ambiente era extraño. Mi madre estaba parada allí con seriedad, mientras que mi padre estaba sentado en los escalones, mirando al espacio como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Me acerqué, asentí con la cabeza a ambos, y mi madre intervino de inmediato, sin perder un segundo. Escucha, dijo, hemos decidido reunirnos a mitad de camino ahora. De inmediato, esto no me pareció bien. Conociéndola, reunirse a mitad de camino solía significar que yo hacía todas las concesiones mientras ella obtenía lo que quería. Pero me quedé callado, dejándola hablar. Dijo que entendía que legalmente la casa era mía, lo dijo como si la palabra legalmente fuera un insulto, pero sentía que emocionalmente también era de ellos, debido a todo el tiempo y el dinero que habían invertido en ella. Luego me dijo, pensó que debería darles la propiedad parcial de la casa. Estaba allí parado, tratando de procesar si realmente había escuchado eso correctamente. Le dije, ¿hablas en serio? ¿Quieres que te dé parte de mi casa? Ella asintió, con seriedad, hablando de cómo sería un gesto de buena voluntad y demostraría que apreciaba todo lo que habían hecho por mí a lo largo de los años. Le dije directamente, mamá, eso no va a suceder. Esta casa es mía, ustedes están alquilando, fin de la historia. Pero ella estaba preparada para esto, como si hubiera ensayado su respuesta o algo así. Ella dijo, bien, entonces ya no pagaremos el alquiler. Simplemente nos quedaremos aquí gratis hasta que resuelvas algo. Simplemente la miré, medio sorprendido, medio furioso. Quiero decir, ¿qué hay que decir siquiera? Estaba mirando a mi padre, esperando que interviniera, pero él simplemente estaba sentado allí, sin decir una palabra, típico. Así que le dije, si dejas de pagar el alquiler, estarás incumpliendo el contrato de arrendamiento, y tendré que desalojarte. Y ella sonrió, sí, realmente sonrió, y dijo, ¿realmente les harías eso a tus propios padres? ¿Nos echarías a la calle? Fue este clásico chantaje emocional, y en el pasado, podría haber funcionado. Pero ahora ya estaba harto de todo. Le dije, sí, si te niegas a pagar el alquiler, te desalojaré. Ya estoy harto de ser manipulado. Ella estaba furiosa. Dijo que era egoísta, que solo pensaba en el dinero, que le estaba dando la espalda a la familia, todas las excusas. Pero ya lo había oído todo antes, y sabía que era solo su manera de tratar de molestarme, de hacerme sentir lo suficientemente culpable como para ceder. Pero esta vez, no me sentí culpable, solo me sentí cansado. En este punto, mi padre finalmente habló. Dijo, entonces tal vez deberíamos pagar el alquiler, cariño, solo son $3 más. Y fue entonces cuando mi madre realmente se enfureció. Se volvió contra él, gritándole que nunca la había apoyado y que era demasiado débil para defender sus derechos.
Fue como ver un accidente de tren, y yo solo estaba allí parado, una parte de mí sintiendo pena por mi padre, pero la otra parte dándose cuenta de que había dejado que esto continuara durante demasiado tiempo. Así que les dije a ambos, entonces tienen hasta fin de mes para tomar una decisión, pagan el alquiler o se mudan. Esas son las únicas opciones. Mi madre me miró con furia, y mi padre solo parecía derrotado, pero yo no retrocedí. Ya estaba harto de que controlaran la situación. Me fui sin decir otra palabra, sabiendo que probablemente acababa de provocar un nuevo nivel de drama, pero también sabiendo que no podía seguir jugando este juego. Me dirigí a casa, esperando otra llamada o mensaje de texto enojado, pero no hubo nada, unos días más de silencio. Luego, de la nada, recibí un mensaje de texto de mi madre. Ella dijo, bien, pagaremos tu precioso alquiler, pero no esperes que hagamos nada extra en la casa. Puse los ojos en blanco. Las cosas extra de las que estaba hablando eran trabajos básicos de jardinería y limpieza, cosas que cualquier inquilino manejaría. Pero si esta era su manera de ceder mientras todavía sentía que había ganado, entonces bien, lo aceptaría. Así que a regañadientes aceptaron pagar los $3 adicionales, y pensé que tal vez, finalmente, esta pesadilla había terminado. Pero en el fondo, sabía que mi madre no iba a dejar que esto pasara. Ahora tiene rencor, y probablemente es solo cuestión de tiempo antes de que intente algo más. Pero por ahora, están pagando, y tengo un poco de paz. ¿La parte más divertida? Después de todo esto, me envió este largo y culpabilizador mensaje de texto sobre cómo la familia es todo lo que realmente importa y cómo debería estar agradecido por todo lo que habían hecho por mí. Todavía estaba tratando de hacerme sentir culpable, incluso cuando ella fue quien prácticamente me obligó a amenazar con el desalojo. Era como si viviera en una realidad alternativa donde ella era la víctima y yo el villano por intentar hacer cumplir un simple contrato de arrendamiento. No respondí, simplemente lo dejé pasar. Sabía que si decía algo, solo prolongaría las cosas, y estaba agotado. Ya estoy harto. He dicho mi opinión, he establecido mis límites, y por una vez, realmente me he atenido a ellos. Así que sí, todavía están en la casa, y todavía soy el malo a sus ojos, pero al menos ahora sé dónde estoy parado, y honestamente, siento que finalmente he recuperado algo de control sobre mi propia vida. Ya estoy harto de la culpa, la manipulación, todo. Pueden seguir jugando sus juegos si quieren, pero yo me voy. Tengo mi propia vida que vivir, y por una vez, estoy priorizando mi propia paz.